Dios le bendiga a todos y quería compartirles un pasaje que me dio el Señor en estos momentos que estamos viviendo de cuarentena. Un pasaje conocido para aquellos que creemos en nuestro Señor, pero que realmente hay cosas interesantes que quería compartir. En Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 11, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios bendiga su palabra. Y hay cosas interesantes acá que hablan. Es un pasaje conocido, habla sobre el amor de Dios, ¿no? Pero la primera parte que dice en el versículo 1 dice: justificados pues por la fe. La palabra justificado significa ser justos, ¿no? Por medio de la fe. Y fíjense qué interesante que muchas veces nosotros, los que realmente conocemos a Jesús, muchas veces sí, fuimos perdonados por todas las cosas que malas que habremos hecho en algún momento, pero el Señor nos justificó, dice la palabra de Dios. Y muchas veces lo que nos cuesta a nosotros es no perdonarnos a nosotros mismos, cuando sabemos que nuestro Señor y Salvador nos justificó y a través de eso el Señor nos perdonó, ¿no? Dice, por medio de la fe, ¿no? Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Aquel que cree en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Nosotros tenemos que tener esa tranquilidad de que Él nos está cuidando, que Él nos ama, ¿no? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Nos gloriamos, nos alegramos en esa esperanza, sabemos que tenemos una esperanza, ¿no? Que Cristo en estos tiempos más que estamos viviendo de cuarentena, que capaz podemos estar preocupados por un contagio o no, el Señor, si creemos en Él, Él nos va a estar cubriendo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones en aquellos momentos difíciles que podemos vivir, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y dice el 5, y la esperanza no avergüenza. La palabra no avergüenza significa no desilusiona. La esperanza no desilusiona, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y eso es lo interesante. Muchas veces tenemos problemas o dificultades, pero los tiempos son de Dios. Como fue el momento del tiempo que Jesús decidió ir a esa cruz y morir, no solo morir y resucitar por nuestros pecados. Fíjense que dice a su tiempo, no fue algo al azar hecho por Dios, ¿no? Sino fue realmente algo que ya estaba estipulado, el tiempo y el momento justo que Dios tenía para que Jesús muriera y resucitara por medio de la cruz, ¿no? Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara por el bueno. Y acá en el versículo 8 me quedé detener, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor, y capaz conocemos a Cristo o no, pero si conocemos a Cristo, tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Él nos justificó, Él nos dio esa vida, Él nos dio esa paz, Él nos dio esa esperanza, Él nos dio esa seguridad. Porque muchas veces, no importa si aquel que cree en Jesús tiene muchos años de cristiano o de creyente en Él, muchas veces tenemos temores, tenemos algún problemito, alguna prueba y ya es como que dudamos de nuestro Dios. Y no tiene que ser así, porque sabemos de que la esperanza viene de nuestro Dios, la esperanza viene de nuestro Jesús, ¿no? Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nuestro Jesús murió por nosotros, ¿no? Y Él después llegó a resucitar. Muchas veces tenemos que entender a veces cuánto amor nos dio nuestro Señor, que fíjense que envió a su Hijo, ¿no? Y a veces pensamos, sí, Él era perfecto, no tenía errores, pero realmente Jesús lo hizo por amor, bajó a esta tierra para darnos esa esperanza, para justificarnos, ¿no? Para unir ese puente que se había roto con Dios, ¿no? Al estar cometiendo los errores, ¿no? Dice, por mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice, por Él seremos salvos de la ira. Estamos salvos por medio de Él, salvos de todo, vivir en paz, vivir con tranquilidad. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados y seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Señor nos reconcilió. Jesús logró que podamos irnos otra vez al Padre, a Dios. Esto para aquellos que muchas veces no recordamos, no recuerdan el sacrificio que Jesús hizo. Y aquellos que les cuesta perdonarse por errores que hayan cometido, que están atormentados por eso, Jesús nos justificó, Dios nos justificó a través de Jesucristo. Nos llamó justos, a pesar de que tenemos imperfecciones, ¿no? Y en eso tenemos que pensar, y por eso dice acá al final, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque ni hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido esa reconciliación a través de Jesucristo. Entonces, lo que Dios está transmitiendo es que seas cristiano o no, y unite a Jesús,
volvé otra vez a creer en esa esperanza que es nuestro Señor y Salvador. No dejes de creer en Él, porque tenemos esa paz, como decía, esa justificación, esa paz por medio de la fe y esa esperanza, justificación, paz y esperanza, que no desilusiona, que no avergüenza. Que Dios nos bendiga. Quisiera hacer una oración en esta hora para todos aquellos que están también escuchando y que realmente pensemos en esto, que no estemos mal si no sabemos de que a pesar de los momentos difíciles, el Señor está con nosotros. ¿Okay? Bendito Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por estos momentos, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu voz, hablar de tu palabra. Y, Señor, realmente te agradecemos por que hemos sido justificados por medio de la fe. Tú nos has dado paz, Señor, y que a través de Jesucristo también nos diste esa esperanza, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que no desilusiona, y que realmente podamos pensar siempre en esto, pasemos lo que pasemos. Te agradecemos por todo lo que tú nos das y te rogamos que nos sigas acompañando en estos tiempos que cada uno de nosotros tenemos que estar en nuestras casas. Gracias por todo, en el nombre bendito de Jesús. Amén.